Gracias a todos en este día 24 de enero del 2019. Que la paz y la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes y que el Señor hoy pues les dé mucha salud, mucha bendición y sobre todo allá al pueblo venezolano que estamos aquí desde Miami, lógicamente transmitiendo a toda mi patria, a toda mi nación, a toda mi gente ahí en Venezuela. Deseo y proclamo sobre ustedes lo mejor y la mayor bendición sobre nuestra Venezuela. Ayer fue un gran día y estamos esperanzados de que pronto será Venezuela totalmente libre de todo ese ataque satánico que ha tenido estos últimos 20 años. Así que mil bendiciones. Hoy es, como les dije, 24 de enero de 2019 y estamos con nuestro programa Enfoque Ministerial, bendiciendo a cada vida, a cada hermano, a cada persona que nos sintoniza. Como siempre les digo, Enfoque Ministerial es un programa dedicado a todo el público en general, pero particularmente a aquellas personas que aman al Señor, que tienen un ministerio o que quieren tener un ministerio o que están empezando un ministerio y no entienden muchas cosas acerca del ministerio. Cuando uno comienza en el ministerio, yo comencé hace, 41 años, ya voy para 42, y la verdad es que uno entiende muy poco de lo que es el ministerio. Es más, la misma palabra ministerio no sabe qué significa. Y hay gente que tiene muchos años en el ministerio y todavía no entiende lo que es la palabra ministerio. Digo eso porque he escuchado conceptos de predicadores y se quedan en el ministerio solamente como servir al Señor. Claro que el ministerio es servir al Señor. En el texto hebreo, en el texto griego, habla de servir, en las cosas sagradas habla de servir al Señor. Pero el ministerio trasciende más allá de eso. Cuando hablamos de ministerio en el Señor y dado por el Señor, impartido por el Señor, que es una naturaleza impartida, bien sea como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, porque habla en Efesios 4:11, habla del ministerio en todas sus formas y maneras, lógicamente. Y habla de los 5 ministerios activos, porque si uno está desactivado, todos están desactivados, o todos están activados o ninguno está activado. Es un principio, una regla bíblica de lo que llaman los métodos bíblicos, métodos y niveles de interpretación bíblica. Entonces, cuando entendemos lo que es ministerio, el ministerio va más allá simplemente o solamente de un concepto que es servir al Señor, lo cual es muy importante y que eso sea lo más importante, pero ministerio dentro del contexto del Nuevo Testamento tiene que ver con gobierno de Dios en la iglesia, gobierno del reino. Lo he enseñado en mis manuales, lo he enseñado muchas veces. Cuando hablamos de ministerio dado por Dios a nosotros, nos está dando su gobierno sobre la tierra para ejecutar su palabra, establecer reino, echar fuera demonios, sanar a la gente, establecer la paz, la gloria y la presencia de Dios y que pronto el reino de Dios sea totalmente establecido en esta tierra. Entonces eso es ministerio. Bueno, ahí tenemos a Karen Porra. ¿Sabe quién es Karen Porra? Que me está ahí escribiendo, mi preciosa hija allá en Londres. Karen, hija, te bendigo, te quiero mucho. A Silvana, mi nieta, a Héctor, tu esposo, los bendigo. También está Andrés Baldín, que siempre me escribe. Silver Onda, qué bueno. Ya la gente está conectándose, qué bueno, y los saludo a todos y los bendigo. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante que voy a comenzar. Y quiero que tenga lápiz en la mano, tenga papel en la mano, si puede, tenga todo lo que pueda para que escriba y para que usted pueda saber y entender todo lo que vamos a ministrar, todo lo que vamos a ministrar. Saludo también al ministerio de Miguel Arteaga. Miguelito, bendiciones para ti. Me alegra mucho que estés conectado y que le estés enviando eso a todos esos pastores amigos que están en tu directorio para que se conecten y puedan ser edificados. Entonces, hablando del tema de hoy, el tema de hoy es un tema muy importante. Busque lápiz y papel, siempre téngalo a la mano, aunque recuerde que nosotros en este programa tenemos esta enseñanza toda montada, queda montada totalmente en el canal y usted la puede ver en diferido. O sea, la puede ver esta noche, mañana, una vez que se grabe, la puede ver en diferido. Y la puede ver esta noche cuando llega a su casa, mañana, y la puede enviar a otras personas para que también lo vean. Eso está bien, porque si usted está viendo este programa y usted dice, wow, este programa qué lindo, mi pastor debería tener esto, escucharlo, le serviría de mucho, o este libro, aquella persona o aquel hermano. Usted con este tipo de mensajes que yo estoy dando, usted podría bendecir a muchas personas, usted podría bendecir a mucha gente que está en necesidad, que está en problemas, que está en dificultades, y con ese mensaje usted puede llegar a ellos y ayudarles, toda una consejería, porque la palabra que yo doy siempre que Dios pone en mi corazón es que el ministerio, ¿verdad?, que Dios nos da es para enseñar, para redarguir, para exhortar, para reprender, para edificar, para construir una vida.
Si estamos parados en una tarima, desde un púlpito, y lo que hablamos no edifica, no establece el reino de Dios, no sana, no salva, no bendice, entonces, ¿qué estamos haciendo? El ministerio no es para insultar a la gente, ni para atacar, ni para ponernos bravos, ni para expresar todas nuestras imperfecciones y angustias y dolores y desahogar todos nuestros problemas. Para eso no es la predicación, hermano. La predicación es para que la gente que va a escucharnos o que nos esté escuchando a través de las redes, oiga, me consiga una respuesta a su vida, a sus problemas, a sus dificultades, a su matrimonio, a su salud, a su área de trabajo. Debe siempre haber una solución en la palabra que predicamos. Y lo único que debemos predicar es el reino de Dios, es la palabra de Dios. Entonces hoy les tengo un tema muy, pero muy importante que ya he dado ese seminario, son 3-4 horas sobre este tema y lo di hace mucho tiempo, pero quise hoy refrescarlo y darlo a través de las redes para que quede allí montado en el canal y usted puede escucharlo y escucharlo y escucharlo. A mí cuando me gusta un mensaje mucho, lo tengo que escuchar por lo menos 3 veces, sacar notas. Y es lo que yo les decía ayer a todos, los que me pudieron escuchar. Saque notas, agarre el mensaje, bájelo, escúchelo y saca como un trabajo, como cuando usted está en la universidad y escucha un tema del profesor, ¿verdad? En este caso del maestro, y entonces usted viene y saca todas las notas, el resumen de todo eso, lo más importante, lo pone en 5 páginas, 6 páginas, porque es como una hora de enseñanza más o menos. Y usted luego tiene esas notas aparte, las pone en el computador y en un futuro cercano, yo le voy a explicar esta semana, usted va a poder enviarme esas notas a mí, acá, a mi correo, a mi información, a nuestra escuela de formación y eso se le va a contar como crédito y a la larga, yo después le explico, usted puede tener acreditación y tener un certificado ministerial dado por el Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor y por la universidad que dirijo como rector, la Universidad Yeshua, que le puse ese nombre porque es el nombre original de Jesús, no porque estoy en el mesianismo, en el judaísmo ni nada de eso, sino que Yeshua es el nombre, o Yehoshua, el nombre original, que es un nombre profético, una carga profética, eso es todo. Esa es la razón de ese nombre. Entonces, podemos darle un certificado a través de la universidad para que usted tenga una licencia como ministro para ejecutar su ministerio. ¿Qué le parece? Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Entremos en tema. El tema de hoy, la ley del carácter y su poder. Wow, la ley del carácter y su poder. Empecemos sobre la importancia del carácter en el ministro, el carácter en el Hijo de Dios, el carácter en las personas que asumieron un ministerio, Dios les impartió un ministerio y son instrumentos del Señor para ejercer un ministerio. Ahora, esto también aplica a cualquier empresario, cualquier persona que esté en los negocios, en cualquier campo profesional, este mensaje le va a servir a usted de mucho, porque es aplicable a cualquier campo profesional, no solamente al ministerio, pero yo lo enfoco hacia el ministerio, abriendo lógicamente y extendiéndolo hacia toda la gente que vive en este mundo, que está vivo, que necesita resolver problemas. Esto le va a ayudar mucho. Entonces, comencemos a hablar sobre nuestro tema, y nuestro tema tiene que ver con el carácter, el carácter y su poder. Ahora bien, fíjense bien, cuando hablamos del carácter y su poder, y vamos a estudiar, lo primero que vamos a estudiar para poder entender el carácter, el tema del carácter y su poder, esa ley, es que debemos estudiar la ley del carácter y su incidencia en la vida del hombre. De eso vamos a hablar. La ley divina del carácter es una ley y su incidencia en la vida del hombre. Para mí, Jorge Porras, para mí, en los estudios que yo he hecho en mis años de ministerio, generalmente, ¿verdad? Hablando, hay 2 tipos de carácter. El carácter de Dios y el carácter satánico. No hay otro tipo de carácter, eso encierra todo tipo de carácter. Si una persona tiene comunión con el Señor y le sirve al Señor y vive para el Señor y ora y se guarda para el Señor y ha nacido de nuevo y Dios y el Señor es el centro de su vida, pues tiene el carácter de Dios, porque ha nacido de nuevo y porque tiene la naturaleza de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo y usted pertenece al mundo quiere decir a la perversión, al sistema corrompido, al pecado, a la iniquidad más bien. Entonces usted lamentablemente tiene el carácter satánico en su vida, y lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 esencialmente. Dice que están los hijos de Dios y dice que están los hijos del diablo. Y Jesús, hablando con los fariseos religiosos de su tiempo, religiosos, y le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eran religiosos y guardaban la ley y se vestían como ustedes saben que se vestían, se ponían todas aquellas cosas, ayunaban, oraban,
eran súper religiosos. ¿Y el Señor por qué los llamó hijos del diablo? Porque los quería ofender. Porque uno le dice a una persona, le dice, tú eres un hijo del diablo, y se siente ofendido. Pero la idea del Señor no fue ofenderlo, fue revelarle su naturaleza. A veces uno dice una verdad fuerte y la gente se ofende, y la verdad no es que la intención no es ofender, aunque te va a ofender. Porque es una verdad, y si estás mal te va a ofender. Pero la idea es revelar la naturaleza de con quien tú estás hablando. Entonces el Señor les dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Wow, eran hijos del diablo. Porque hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Qué hace que una persona sea hijo de Dios o sea hijo del diablo? La naturaleza que posee espiritualmente. Si naciste de Dios, tienes la nueva creación, tienes la vida eterna. Si no has nacido de nuevo, tienes la naturaleza satánica. Sencillo, eso lo habla la palabra, lo dice Juan ahí, lo dice el Señor. Entonces, para mí existen dos tipos de caracteres. El carácter de Dios, o de carácter, para hacerlo como un sustantivo. Los hijos de Dios tienen el carácter de Dios, los hijos del diablo tienen el carácter del diablo. Ahora, mire la escritura y usted se va a sorprender, porque el carácter de los hijos de Dios, cuando hablamos del carácter de los hijos de Dios, nosotros vamos a ver fácilmente que dentro del contexto de la escritura está claramente definido cuando es el carácter de Dios en los hombres, ¿verdad? Los hijos de Dios, y cuando es el carácter del diablo. Fíjese, en Filipenses 4:8, mire lo que dice Pablo sobre el carácter en los hombres, el carácter que debemos tener. Está implícito en lo que voy a leer y en lo que Pablo dice. Escuche. Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso habla de carácter, eso refleja el carácter de un hombre. Si tú estás haciendo esto que dice aquí, ¿verdad? Y estás buscando lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, todo lo que, fíjese, amable. Un ministro tiene que ser amable, nunca gritón, nunca insultando a nadie, nunca ofendiendo, no, amable. Que sea de buen nombre. Hay ministros que no son muy amables, si yo sé de lo que estoy hablando. A veces uno no es muy amable con la gente. Yo he pecado de eso, y tú y todos pecamos a veces por no ser amables, pero dice que debemos ser amables. Todo lo que sea de buen nombre. Hay cosas que por el nombre tú sabes que son malas. Sin embargo, las practicamos a veces, pero no debe ser así. Si hay virtud alguna, virtud, poder, algo que extraer de ello, bueno, si hay algo digno de alabanza, wow, para alabar a Dios, en esto pensad. Fíjense lo que dice el Salmo 15:2. Lo que dice el Salmo 15 acerca del carácter también. Tú dirás, pero no menciona la palabra carácter. Es que cuando tú quieres conseguir la palabra carácter, tú tienes que buscar simplemente cuáles son los valores que esa persona tiene. Los valores de una persona reflejan su carácter. Mire lo que dice el Salmo 15:2. Muy bueno. El que anda en integridad y obra justicia, el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Entonces, el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, eso es una persona que tiene el carácter de Dios. Ahora dice, el que anda en integridad. El que anda en integridad. Usted sabe que la palabra integridad es una palabra interesantísima, porque la palabra integridad está conectada directamente a la santidad. La palabra santidad, santo, cuando tú la buscas en el texto hebreo, es curiosísimo que te habla, la palabra santidad, una persona santa, o que la santidad esté en nosotros, te está hablando del texto más poderoso que hay en la Biblia. ¿Cuál es el texto más poderoso que hay en la Biblia? Juan 3:16, bueno, ese es muy poderoso. No, el texto más poderoso que está en la Biblia, para mí, ese está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4, 5, 6, 7, 8, en esos versículos. Ahora bien, fíjate tú lo que dice ese texto, ese versículo. Dice, oye, oh Israel, ¿verdad? Oye, oh Israel, Yahvé vuestro Dios, Adonai vuestro Dios, uno es. Tú le preguntas a cualquier hebreo, cualquier rabino, a cualquier persona que conozca el hebreo, que conocen el texto hebreo, y te van a decir, y tú le preguntas, ¿cuál es el texto más poderoso que hay en la Biblia? Ese, porque ¿cómo comienza en los tiempos de Jesús, en estos tiempos, toda la persona que conoce el hebreo? ¿Cuál es el texto con que comienza toda oración? El texto con el cual tú te acercas al Señor para hablar con Él. Es ese. Toda oración hebrea, original hebrea, Jesús lo hizo Pablo, lo hicieron los apóstoles, y hasta hoy día aquellos que entendemos el texto hebreo, el paleo hebreo, la escritura original, sin la influencia del griego. Lógicamente el griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero recuérdense que el 70% del Nuevo Testamento griego es citas del Antiguo Testamento del paleo hebreo.
más todo el 30% de todo lo que Pablo y los apóstoles explicaron, siempre con referencia al texto hebreo. Entonces, el paleo hebreo es la base del entendimiento de la Biblia, y cuando tú lees lo que ahí dice, tú entiendes que la forma de orar y de tú dirigirte a Dios comienza, como Dios dice, oye Israel, vuestro Dios, ¿verdad? Yahvé vuestro Dios, uno es. Ese es el texto para ellos más poderoso, y ellos lo proclaman cada vez que van a orar. ¿Por qué? Porque les recuerda y les hace ver lo que Dios les dice. Yo soy uno. Uno ahí es la palabra Ejad, habla de unicidad. Por eso dice, y vio Dios que lo que había creado era bueno en gran manera. Y en Génesis 1:26, cuando dice que el Señor nos crea nuestra imagen y semejanza, y vio Él que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, más adelante lo dice. Pero cuando dice, y habla en plural, porque dice en el texto, el capítulo 1, versículo 1, dice, en hebreo dice Bereshit, Barak, Elohim, entonces dice, Et Hashamayim Ve'et Eret, dice en hebreo. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la palabra Elohim es plural. Entonces tú vas a notar que Dios en ese capítulo siempre habla en un sentido plural. Entonces dice que cuando Dios creó, utiliza el verbo en plural. Dice plural en el texto de Génesis 1:26. Cuando dice que ellos crearon, aparece como que ellos crearon, aparece en plural. Pero lo que pasa es que Dios es una unicidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces habla en ese texto, pero está hablando de una unidad, de una unicidad. Cuando Juan habla en el capítulo 17, Padre, que así como tú y yo somos un Ejad, somos uno en integridad, estamos integrados perfectamente, santificados, esa santidad, que ellos también sean uno. Y ahí la palabra sigue siendo Ejad. Entonces es importante que la palabra santidad, su raíz es la raíz Ejad, unicidad. Y es muy importante porque en el tema del carácter, eso es algo, si tú no vas a entender lo que es carácter, si no entiendes lo que es un Ejad, lo que es la integridad. Y la palabra santidad está ligada a la integridad de una persona cuando es íntegra. Es honesta, es pura, piensa en todo lo bueno, anda rectitud, no hace pecado, no quebranta la ley. O sea, es una persona que anda en perfecta comunión con el Señor. Entonces, en el Salmo 15:2 dice, el que anda en integridad, o sea, en santidad, en perfecto Ejad con el Padre, como uno solo, obra justicia. ¿Y qué más dice? Dice obra justicia, y escuche bien el resto del pasaje. Dice obra justicia que habla verdad en su corazón, también lo dice. Ahora bien, es importante que el carácter de los hijos del diablo ahora te lo muestra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Versículo 1 al 5. Dice el carácter de los hombres de los postreros días, dice el texto, el subtítulo que le ponen ahí, dice Pablo, le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, eso es carácter, avaros, vanagloriosos, soberbios, pero carácter satánico, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, la calumnia. Y ayer hablé, o anteayer, de la calumnia. Personas, aún nosotros los ministros, a veces estamos calumniando a la gente. Alguien nos habla mal de un ministro y empezamos a repetirlo y empezamos a calumniar a un ministro y decimos barbaridad de esa persona sin saber si es verdad. Bueno, porque fulano me lo dijo, no confíes en nadie, hermano. Porque después tú vienes y te metes en un lío y le vas a preguntar a la gente, y bueno, tú fuiste el que me dijiste, no, pero que a mí me dijeron, pero tú comprobaste eso, ¿no? Entonces usted no haga declaraciones sobre chismes, hermano. No haga declaraciones públicas sobre murmuraciones que otro le trae. Acuérdense lo que pasó aquí en Estados Unidos, que a un hombre de estos bien reconocido, un anchor, que llaman un tipo de las noticias principal, que estaba en el canal, le dieron una noticia a última hora y el hombre no corroboró porque estaba desesperado por dar la noticia, porque el que tiene la información tiene el poder, y soltó la noticia sin haber verificado, corroborado que era correcta, hermano. Y cuando la soltó, bueno, se estremeció al medio mundo y resultó que la noticia era incierta. ¿Y sabe qué pasó con ese hombre? Un gran periodista de Estados Unidos, reconocidísimo. Lo expulsaron, lo votaron, lo echaron del trabajo, porque violó uno de los principios más importantes. En el mundo se practican esos principios. Lo votaron con todos los años que tenía en el canal, con toda la reputación que tenía, lo echaron porque violó uno de los principios más importantes. Hoy en día, un ministro murmura de otro, habla pestes de otro
Y después se da cuenta, ay, perdón, y sigue ministrando y sigue haciendo lo que está haciendo. No, hermano. Un pecado como la murmuración, una persona tiene que ser suspendida. Ah, bueno, pero si adultera, si lo suspenden. Si tiene 4 mujeres, si lo suspenden. Quizás si se roba toda la plata del templo, lo descubren. Entonces sí lo suspenden. Pero, ¿y la murmuración? ¿Cuántos ministros no andan en murmuración repitiendo todo lo que le dicen de otro ministro y rechazan al ministro y lo odian y hablan pestes y le cierran puertas y mandan a que no lo reciban? Y cuando tú le preguntas al ministro, ¿y dónde sacaste esto? Eso, bueno, me lo dijo fulano, otro ministro, y tú estás seguro que lo que te dijo es verdad. Entonces viene el problema. Entonces dice, murmuradores. ¿Quiénes? Los que tienen el carácter del diablo. Wow, eso está duro. Calumniadores, murmuradores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. ¿Cuánta gente no nos traiciona en el ministerio, hermano? Ay, me lo va a echar el cuento a mí, ¿no? 41 años viviendo traiciones de muchísima gente. Gente que he criado, gente que le he dado ropa, gente que lo he vestido, gente que le he ministrado para que sean salvos, gente que los he formado y se vuelven tremendos enemigos, son malagradecidos. Porque acuérdense que está el agradecido, el desagradecido y el malagradecido. El agradecido, pues, gloria a Dios por lo agradecido. Nosotros hacemos lo que hacemos y Dios es quien nos paga, Dios es quien nos remunera, Dios es quien nos bendice. Porque la gente piensa que porque bendijo a una persona, esa persona tiene que bendecirlo a él. No, eso nunca lo dice la palabra. La palabra dice que cuando tú haces eso con algún hermano, Dios te pagará. No esperes recompensa a los hermanos, porque te vas a desilusionar. Mucha gente se desilusiona porque ayudaron a alguien y ese alguien los traicionó. A mí me ha pasado, le he dado de todo, hermano, desde pagarle la renta, casarlos, bendecirlos, ordenarlos al ministerio, y se han convertido en unos enemigos míos. Eso se llama un malagradecido. ¿Por qué? Porque no solamente no agradece, no solamente es un desagradecido, porque una persona que no debe ser un desagradecido, pero no te hace daño, simplemente no agradece nada, pero no te ataca ni te hace nada. Pero el malagradecido, que es la tercera persona, agradecido, desagradecido y malagradecido. El malagradecido es el que después que le das todo, te maldice y te busca problemas y te hace la vida imposible. Eso es un malagradecido. Entonces yo no espero nada de nadie, por eso es que cuando yo, hace años, Dios me formó mi carácter en ese sentido, porque yo me sentí muy triste por una persona que me traicionó, que yo daba la vida por esa persona, en el sentido de todo lo que hice, y me traicionó de una manera tan horrible que yo me sentí deprimido y por boca no predicarle más a nadie, ni ayudar a nadie, no quiero saber más de nada. Así hay ahorita ministros y personas que me están escuchando que a lo mejor tienen tremendo ministerio, pero los traicionaron de una manera tan brava, tan fea, tan dura, y usted se siente decepcionado, tanto que hice por esa persona, tanto que hice por aquella. ¿Cómo es posible que me haya pagado de esa manera? No puede ser. Y usted se decepciona, se deprime, y hoy en día a lo mejor ni está en el ministerio por lo que le hicieron. Recuerde esto, usted está equivocado. ¿Cómo que estoy equivocado? Claro, porque todo lo que usted hizo por esa persona, usted no lo hizo para que esa persona le pagara nada a usted. Si fue malagradecido, desagradecido o agradecido, eso es asunto de él. Usted siga su camino. No te agradeció, sigue tu camino, porque si tú lo que esperas es que él te agradezca, bueno, vas a fallar, vas a fracasar. Por eso estás así, porque esperaste la recompensa de él. La recompensa no es de la persona que tú le sirves, es de Dios. No al ser humano que tú le sirves, sino tú realmente cuando le sirves a ellos le estás sirviendo al Señor, y el Señor es quien nos tiene que recompensar. Por eso yo nunca me pongo triste cuando una persona me traiciona. Me duele, claro, y yo digo, wow, pero esta persona porque hizo esto. Pero no me afecta mi vida espiritual porque el Señor nunca me ha fallado y Él es quien me recompensa. Oído con eso. Entonces, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ese es el carácter satánico en la gente. Traidores, impetuosos, infatuados, wow, amadores de los deleites más que de Dios. Esa es la característica de mucha gente que está en el ministerio. Y tú puedes ver eso y ahí puedes ver el carácter que tiene por el comportamiento que tiene. ¿Cuántos me siguen? Que tendrán apariencia de piedad, sigue el texto del versículo 5. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Dice que los evitemos. Cuando nosotros tenemos ese tipo de gente con ese carácter, tenemos que evitarlo porque te contaminas. No que lo odien, no que lo rechacen, sino evítalo porque están contaminados. Ora por ellos, bendice, pero mantente a distancia para protegerte. Entonces dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Cuántas personas en los púlpitos no tienen una tremenda apariencia de piedad, hermano? Y son unos mentirosos. No tienen el carácter de Dios. Entonces eso es muy, pero muy importante. Entonces, ¿el carácter qué es? El carácter es una ley, es un principio divino. Y eso nunca cambia. El carácter, cuando hablo del carácter, eso es una ley, es un principio divino que nunca cambia. Si tú no lo entiendes así, pues vas a cometer muchos errores. El carácter es de lo que uno está hecho, es de lo que tú estás hecho, eso es el carácter. Cuando Dios hizo al hombre, lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, ¿verdad? Dijo, hagamos al hombre.
¿Se acuerdan? El texto de Génesis 1 dice hagamos. Y es plural. Bueno, ¿y por qué dice hagamos? Bueno, porque Dios es una unicidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando él habla de él, como él es Elohim. Eloi es el singular, Elohim es plural. Y cuando dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et eret, que es el primer versículo de la Biblia, él aparece con un nombre plural. Porque Dios es una pluralidad, es uno, pero es una pluralidad. Sencillo, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Yo creo, siempre he creído y nunca dejé de creer lo que dice la Biblia, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ahora, de que Él sea una Trinidad, eso es otra historia. Porque eso es una doctrina católica romana. Trinidad no existe en la Biblia. Pero, cuidado, ¿no es? El apóstol Pablo tiene una falsa doctrina, pero no cree en la Trinidad. ¿Cuál Trinidad? ¿La Trinidad católica? No. Yo creo en el principio bíblico de que Dios es una pluralidad y en la pluralidad Él es una unicidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque el que no cree en la Trinidad, según los religiosos católicos y muchos evangélicos, el que no cree en la Trinidad piensa que Jesús no es el Hijo de Dios y no es Dios. Y el Espíritu Santo tampoco. Eso es no creer en la Trinidad. Eso no es mi doctrina. Yo no creo en la Trinidad católica romana. Yo creo en la verdad bíblica que dice que Dios Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo de Dios es Dios. Yo creo en la pluralidad de Dios, no en la Trinidad católica. Porque eso es un concepto que viene de Platón, de las ideas, de las tres ideas principales, que todo el universo fue creado por las ideas. Tienes que leer a Platón, tienes que leer la República, tienes que leer los pensamientos platónicos para que entiendas de dónde sale ese concepto, aunque muchos lo niegan. Entonces, repito, en la Biblia Dios es un Ejad. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Es Jesucristo Dios? Claro que sí. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Sí. ¿Es el Padre Dios? Sí, pero son uno, en unicidad. Entonces no tengo ninguna falsa doctrina, estoy clarito. Amén. Entonces es importante que el carácter de Dios es de lo que tú estás hecho. Él dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué dijo hagamos? Bueno, entonces, ¿por qué dijo en el Génesis 1:1? Dijo, Bereshit bara Elohim. Entonces usa Bereshit en el principio, ¿verdad? Dice bara, versículo singular, bara, hago. Pero luego puso Elohim, plural. Entonces es una cosa extraña. El versículo está en singular, pero la persona, el nombre que utiliza, Elohim, es plural, porque Elohim es el plural de Eloi, señores. Entonces uno dice, wow, ¿cómo es esto? Bueno, así mismo digo, hagamos, porque él está hablando de él mismo, de su naturaleza plural, o pluralista, que es pluralista. Bien, ¿de qué estamos hechos? De esa naturaleza. Dios Padre nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Somos espíritu, mente y cuerpo. ¿Y por qué no digo alma? ¿Por qué no dije alma? Te lo voy a decir, pero anota. No dije alma porque eso es una mala traducción del texto griego y del texto hebreo. Muy mala. La palabra alma no existe en el texto original. Busca cualquier hebreo, revisa cualquier libro del Nuevo Testamento del Viejo. En el Nuevo Testamento aparece la palabra psijí. Cuando habla, que la traducen alma, Erasmo de Rotterdam tradujo la palabra psijí, la tradujo alma. Y no es alma, es mente. Es vida humana. Y él la tradujo alma porque él era católico, era un monje católico, y le puso el nombre de ánima. Porque ellos creían que el espíritu del hombre era un ánima. Entonces le prenden vela a las ánimas, adoran las ánimas porque están en tormento para que las ánimas, las almas bajen. Entonces el concepto católico romano es de un alma que anda vagando por todos lados. Eso no es el concepto bíblico. El concepto bíblico no habla de alma. Agarra la palabra alma en todo el Nuevo Testamento, la tacha y pones la palabra mente o vida humana. Punto. Mente o vida humana, porque es la palabra psijí, que significa la parte psíquica del hombre. Entonces el hombre, Pablo dijo que somos espíritu, mente y cuerpo. Mente es todo el estado emocional, voluntad, emociones, deseos, eso es la mente, no alma. Ay, yo soy un almático, no, nadie es almático. Ven, ¿y para dónde va el alma del hombre cuando muere? Para ninguna parte, porque el hombre no tiene alma. El hombre tiene un espíritu que va a Dios quien lo dio. Y su mente, que lo llaman alma, su mente, que es el cerebro y que es el sentir humano, que es la vida humana, muere y se borra todo en la mente y desaparece. La mente desaparece, el cerebro desaparece, el cuerpo desaparece y lo único que queda es el espíritu renacido que va a Dios, punto. Ahí no hay otra doctrina. Reviso lo que el Antiguo Testamento, reviso lo que el Nuevo, pero esas son cosas que muy poca gente enseña porque le da terror que los pastores le cierren las puertas, que aquel lo condene. No, hermano, mientras yo esté diciendo la verdad bíblica, y yo siempre lo digo, usted busca la escritura, contradígame, llámeme, corríjame. Si usted cree que yo estoy equivocado, usted me va a llamar, doctor Porras, quiero corregirle. ¿En qué, mi hermano? Dime. Y yo te reviso. Y si yo estoy errado, pues yo me corrijo, yo no tengo ningún problema. Pero cuando yo te digo lo que te estoy diciendo es porque yo hice una investigación de años, porque manejo ese tema de años, como rector de una universidad,
como profesor, como doctor en teología. O sea, conozco mi tema y por eso hablo con autoridad, no estoy hablando disparates. Así que revisa tu teología, no vaya a ser que has creído mal, porque hay una manera de creer correctamente y hay una manera de creer incorrectamente. La manera de creer correctamente es aquella que está en línea con lo que enseña la Biblia en sus textos originales. Y la manera de creer incorrectamente es como los fariseos, que crearon una ley paralela a la ley de Dios, que es el judaísmo. El judaísmo tú tienes que obedecer la halajá, que es el camino supuestamente correcto, halajá. Entonces el Señor le dijo a los fariseos estas palabras, le dijo: vosotros habéis invalidado mi palabra, el dabar de Dios, mi palabra, no logo ni rema, eso es griego, mi palabra, el dabar, mi palabra profética, la habéis invalidado por vuestras, escucha, por vuestras tradiciones y por vuestras costumbres. ¿Qué palabra utilizó Jesús allí del texto hebreo? ¿Qué palabra utilizó? Utilizó la palabra por vuestro alajot o alajá y por vuestro minjaim. ¿Qué es el alajá? Es la ley judía, con la que ellos practican el judaísmo, que tienen que guardar Shabbat, que tienen que ponerse un kippah, que tienen que estar orando que venga el Mesías cuando ya vino, que están esperando la venida del Mesías y la construcción del tercer templo cuando ya el tercer templo se construyó. ¿Cómo que se construyó? Claro, el tercer templo somos nosotros. El primero fue el que construyó Salomón, ¿verdad? El segundo, el primero fue el que estaba en el desierto. Después viene Salomón y construye un templo y viene Herodes y lo remodela, por decirlo de una manera. Ese fue el segundo templo. Y el tercer templo dice que no sería construido de manos de hombre, no lo dice. El tercer templo es el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Pero ese tercer templo que esperan los judíos, ese tercer templo que van a construir los judíos que no creyeron en el Mesías, en Jesús como el Mesías, y ahí quien se va a meter es el anticristo. No sé si entendiste. ¿Quién es el tercer templo? Tú y yo. Somos el tercer templo, aquí es donde mora el Espíritu Santo, no en ese templo que van a construir los judíos, porque ellos no creyeron en Jesús. Entonces ellos creen en un tercer templo, eso es un engaño, aunque está profetizado, porque ellos están engañados y van a construir un tercer templo. ¿Y quién se va a meter ahí? El anticristo. Desde ahí va a gobernar. Entonces, bueno, esa es otra parte catológica, no quiero irme tan lejos, pero yo creo que el problema que estamos teniendo en la iglesia hoy día es el desconocimiento y la desinformación y un problema de lingüística tremendo. La lingüística no la manejamos bien. El vocabulario hebreo, griego. Un desconocimiento, una desinformación tremenda acerca de las doctrinas, de las palabras, de los términos y un terrible problema de ignorancia. El arma más poderosa que tiene el diablo contra nosotros es la ignorancia de la palabra que tengamos. Y para eso Dios me ha puesto acá humildemente para agarrar a través de las redes y comenzar poco a poco a construir una sana doctrina basada en la escritura y no en las tradiciones. Y que no nos diga el Señor como a los fariseos religiosos que ayunaban, guardaban el Shabbat, hacían todo lo que supuestamente ellos hacían correctamente. Y el Señor les dijo: vosotros sois vuestro padre el diablo, sois sepulcros emblanquecidos, ustedes son unos hijos del diablo. ¿Y cómo le dijo el Señor a esa gente eso? Bueno, porque tenían una naturaleza satánica. Suena duro, sí, pero le estaba diciendo la verdad. Y es lo que pasa hoy día. La verdad nos va a golpear duro, pero todo por la verdad, nada contra la verdad. Entonces, ¿qué le digo yo a todos los estudiantes de la universidad que dirijo? ¿Qué le digo yo a los ministros, 180 ministros que dirijo como apóstol? ¿Saben lo que yo les digo? Escúchenme. Yo les digo a ellos y les digo a ustedes: no crea nada de lo que yo digo. ¿Cómo, doctor Porras? No me crea nada. Usted vaya a la escritura y sea como los bereanos, Hechos capítulo 17. Dice que Pablo y Silas le fueron a predicar, ¿verdad? Porque el evangelio es lo que forma el carácter. Tú no vas a tener carácter si tú no tienes la palabra. No se forma carácter del hombre de Dios con tradiciones y religión, con alajot y con mizraim, con tradiciones y costumbres. No. Entonces ellos fueron a predicarles del Mesías. Los bereanos, escuchando a Pablo y a Silas, ellos citaban el Antiguo Testamento, la Tanakh, porque no tenían Nuevo Testamento, no existía. ¿Y qué dice la Biblia de los bereanos? Dice que ellos escuchaban atentamente a lo que decía Pablo y Silas, y día y noche diligentemente revisaban las escrituras, escudriñaban las escrituras. Por eso yo le decía en estos días: Dios no nos manda a leer la Biblia, Dios nos manda a leerla para escudriñarla, no simplemente a leerla. No voy a leer la Biblia aquí. No. Cuando tú lees la Biblia es para escudriñarla. El Señor dijo, Juan 5:39, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Entonces, Pablo y Silas enseñaban la palabra y ellos escudriñaban. Entonces yo les digo a ustedes lo que dice la escritura y lo que cita allí Lucas.
Cuando dice que ellos diligentemente buscaban, vaya y busque diligentemente lo que yo le estoy enseñando, métase en el hebreo, métase en griego. Cuando usted pasa unos cuantos años estudiando, usted me llama y me corrige. Pero si usted no sabe nada, sino que tiene un montón de tradiciones que lamentablemente se la dieron y tú lo que haces es repetir quizás como un loro lo que oye sin saber lo que está diciendo. Un loro te dice una tremenda vulgaridad, no sabe lo que está diciendo y la gente se ríe. Nosotros no podemos ser cotorras ni loros, hermanos, que repetimos todo lo que un hombre por ahí dijo. Porque es que ese fulano de tal lo conoce todo el mundo y está por la televisión, hermano. Usted le voy a decir algo que con tristeza lo digo. La mayor parte de esos predicadores súper conocidos son los que tienen las doctrinas más falsas. Porque están basando más su enseñanza en la popularidad. Ya eso lo voy a mostrar el carácter. En muchos casos, no todos, claro está. Más en su popularidad y en el ingreso que tienen a nivel mundial que en la verdad que están predicando. ¿Suena duro? Sí. Ahora, con preservación, con cuidado, con protección, con sabiduría, con humildad. No todos son así. Yo he visto hombres de Dios reconocidos con unas verdades tremendas, pero hay un montón de gente que no tiene carácter de Dios. Entonces, ¿qué dice? Cuando el carácter es de lo que tú estás hecho, dime quién te formó y te digo de qué estás hecho. Esto Dios me lo dio hoy, así mismo lo puse. Dime quién te formó, a quién tú oyes, a quién tú le crees, a quién te está hablando. Y te digo de qué tú estás hecho. Dime quién fue tu tutor cuando te formó como jovencito, como niño en el mundo espiritual, y quién ahora es tu mentor, porque los tutores son para gente que están comenzando y los mentores son para gente profesional, gente madura. Hay una diferencia entre tutor y mentor, si no la sabía. Y te diré lo que estás hecho o lo que tú crees. Tu carácter es una impronta, un sello que te identifica, te revela quién eres. Tú te revelas a ti. Nosotros conocemos la gente conoce quién soy yo y quién revela y revelo quién yo soy por la impronta que tengo del carácter. Eso revela quién tú eres, qué piensas, de qué vives, qué hablas, cómo actúas. El carácter revela tu temperamento y tu personalidad, eso es el carácter. Ahora, en Proverbios 23:7, anote esa cita, dice, como piensa el hombre, así es él. Como piensa el hombre, así es él. Quiere decir que tú no puedes hacer nada más allá, humanamente hablando, y en este mundo más allá de lo que tú tienes aquí en tu mente. Aun cuando tú vas a hablar del espíritu, tienes que utilizar la palabra, la boca, la mente, porque eso tiene que pasar por ti, que eres el canal. Entonces dice la Biblia, ¿no? Como el hombre piensa, así es él. Entonces cuando yo descubro lo que la gente piensa, ya yo sé quién es. ¿Y qué dijo el Señor para enfatizar eso? En Mateo 12:34 dijo, generación de víboras. Escucha lo que le está diciendo a estos fariseos religiosos, porque si hay unas víboras terribles en el mundo evangélico, son los religiosos. ¿Y qué es un religioso? Una persona que está basando todo lo que cree y todo lo que vive en sus doctrinas, a veces conciliares, a veces lo que le han enseñado. Mire, yo tenía un pastor que me enseñó una lección muy grande porque tuvimos una experiencia y yo aprendí algo de eso. Y es que un pastor cuando nos enseña, tiene la mayoría de los pastores dándole el beneficio de la duda a los pastores, porque no todo el que enseña religión es porque es malo, sino se le da el beneficio de la duda, o sea, se le da la oportunidad de que él no está enseñando mal porque quiere enseñar mal, es lo que estoy diciendo. Entonces la mayoría de los pastores lo que te enseñan, así sean extremadamente religiosos o extremadamente sin conocimiento de la Biblia, la mayoría de los pastores son gente que son honestos, son amables, aman a Dios, tienen un aprecio por las vidas, yo lo sé. Pero ¿qué sucede? Que ellos cuando te enseñan, porque fueron enseñados en tradiciones, en religión, no en la palabra como tal, y ellos en parte no tienen la culpa, aunque sí la tienen porque debieron haber investigado, como los bereanos. Pero te enseñan cosas, y un pastor a mí me enseñó un montón de cosas, trató de enseñarme cosas, y un día lo confronté. Y él me dijo, oye Jorge, lo que pasa es que yo fui enseñado así en tal concilio en Puerto Rico, era un hombre muy religioso, bajo un concilio de estos bien religioso. Y yo le digo, hermano, yo sé que usted ha sido honesto conmigo, pastor, y yo lo respeto y lo amo, un hombre de Dios muy lindo, ya partió con el Señor. Y yo le digo, ¿sabe qué, pastor? Lo único es que yo sé su honestidad, yo sé que usted está hablándome de su honestidad, aunque lo que me enseñó y estas cosas que me está diciendo no están en la Biblia. Sí, pero es porque yo crecí en un concilio así, yo sé que tú eres estudioso de la palabra. Yo tenía 3 años en el Evangelio, había comenzado el ministerio con él, el pastorado con él, a fundar una iglesia y todo, y tenía ya yo 2, 3 años en el ministerio. Y yo le digo, pastor, yo sé que usted es honesto. Su corazón es un corazón honesto, yo lo sé, pastor, no se preocupe, pero le debo decir algo. Dime, Jorge, con todo respeto, pero usted está honestamente equivocado. Se me quedó mirando y me dijo, tienes razón.
Porque usted no lo está haciendo por maldad, usted lo está haciendo porque usted está siendo honesto con lo que usted recibió, usted está impartiendo lo que usted recibió. Ahora usted no sabe bien lo que usted recibió y no lo puede entender y lo que está haciendo no está bien y hay que corregir esto. Entonces, mucha gente es honesta, pero no son íntegros. La integridad es una unidad con Dios, es la santidad. Pero la honestidad puede estar aislada de la integridad y convertirte en un religioso que lo que enseña es religión y no estás edificando a nadie. Ahí te lo dejo. ¿Qué dijo Jesús? Generación de víboras. ¿Cómo podrán ustedes, siendo malos, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así como el hombre piensa, eso es, y lo que el hombre piensa es lo que puede hablar. Porque si el hombre no tiene nada en la cabeza, no tiene conocimiento, si tú tuvieras la cabeza vacía, no tuvieras nada que vas a decir, no sabes ni una palabra, se te olvidó todo. Pero vea que tú vas aprendiendo las palabras, las vas almacenando en el inconsciente y con los años, toda esa religión que te metieron, todos esos conceptos están ahí. Y es lo que tú sueltas. Entonces, ¿por qué es necesario renovar la mente, transformar la mente? Primera, lo dice Romanos capítulo 12, pues para leerte un texto, y Efesios capítulo 4, versículo 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa Efesios 4, 23? Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Acaso que la mente es un espíritu? No, pero es que está hablando Pablo, renovados en el espíritu. Hay un espíritu que domina tu mente, o el espíritu del mundo o el espíritu de Dios. Dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Ese espíritu que domina tu mente no es de Dios. Tienes que renovarlo y poner el espíritu de Dios a controlar tu mente. Eso es, renueva todos esos conceptos religiosos tradicionales, bien sea de judaísmo, de religiones, de formas religiosas evangélicas que te meten un montón de conceptos. Tienes que renovarte, deslastrarte de tanto concepto y tanta teología que aparece en ese internet, que eso es un basurero, hermano. Y te llenan la cabeza a la gente de montones de cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Y lo que me da tristeza es que mucha gente se va a presentar a la atención creyendo que hicieron las grandes cosas y tienen un saco vacío porque lo que enseñaron fue religión, porque eso fue lo que aprendieron y creyeron que estaban bien, pero estaban creyendo mal. Generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes, siendo malos? Le dice yo. O sea, hablando de su naturaleza, tiene un carácter pecaminoso. Entonces, si tú quieres tener éxito en tu ministerio, y esto es un buen consejo, para ti, con amor, con cariño, es dura a veces la palabra, pero cuando la tragas y la saboreas es como la miel, pero a veces es dura porque choca contra los conceptos que tenemos. Mira, si tú quieres tener éxito en tu ministerio, enseña sobre el reino de Dios y sus principios, solo enseña sus principios. Yo no enseño otra cosa que no sean principios de Dios, porque cuando yo enseño o trato de enseñar mis emociones, lo que yo aprendí de fulano, de sutano, de todo el mundo, no. Yo puedo escuchar a cualquier predicador, a cualquiera, pero todo lo que yo escucho de ese predicador yo lo voy a filtrar por el dabar, no por el logo. El logo es una cosa griega y rema es una cosa griega. No me uso esos términos porque aunque son términos que están en el Nuevo Testamento, no fueron los términos originales que Jesús expresó. Si tú buscas la palabra, por ejemplo, pistis, te voy a dar un ejemplo, pistis. Bueno, que eso es griego. Sí, se tradujo emuná al griego y se pone pistis. Y yo entiendo que lleva la carga hebrea para poder entender qué es fe. Pero si yo me quedo con pistis nada más en el griego, ¿qué es pistis? Sí, es fe, es seguridad, es confianza. ¿Pero confianza en qué? Porque la palabra pistis tiene un trasfondo, una etimología, una morfología. Y la palabra pistis en el griego significa una fe, una confianza, una verdad, una seguridad y una estabilidad aparentemente igual que el hebreo, pero no. Pero viene de otra origen. Dice que estabilidad, verdad, confianza, fe, ¿en qué? En el conocimiento que tú tienes. En la experiencia que tú tienes. La fe pistis es fe basada, conocimiento, pensamiento, como los griegos, los gnósticos y los agnósticos. Pistis es una fe gnóstica. Vuelvo a decirlo, pistis en el griego es fe, pero fe gnóstica, porque eso no es el texto original. Tú tienes que desambiguar la palabra, desambiguarla, sacarla del contexto griego porque está contaminada con una fe basada en el conocimiento, en la gnosis. Entonces, ¿qué haces? La llevas al texto original hebreo y buscas cuál es la palabra paleo hebreo que Dios usó. Abraham creyó a Dios y le fue contado por ti. ¿Cuál es la palabra que leyó allí? Tuvo fe. La palabra emuná, que significa la verdad revelada de Dios que te lleva a obedecer su palabra. Entonces, ¿cómo se traduce el texto de Génesis 15:6, si no me falla la memoria, cuando Abraham dijo, y creyó Dios a Abraham y le fue contado por noticia, y creyó Dios? ¿Cómo se traduce esa palabra creer ahí, emuná? Se traduce, y obedeció fielmente, confió fielmente Abraham en la palabra que Dios le dio, el dabar que Dios le dio, basado en la revelación de Dios, y le fue contado por justicia. Esa es la fe bíblica. No pistis,
Porque piste, para usar piste tienes que desambiguarla, tienes que decir, bueno, piste en el griego es confianza, fe, pero en el conocimiento, en la gnosis. Por eso los gnósticos tenían tanta influencia en ese tiempo. Y ese gnosticismo se metió en el Nuevo Testamento y el gnosticismo que tiene la iglesia invadida. ¿Por qué tú crees que el apóstol Juan escribió la primera epístola de Juan? ¿Qué es la primera epístola de Juan? Una apología, una defensa. La apologética es un tema que mucha gente no domina. Como profesor, estoy preparando ahorita una de las clases importantes que estoy preparando en esta nueva etapa en la universidad, la clase de la apologética. ¿Por qué? Porque Juan en la primera epístola dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, es hijo de Dios. ¿Y por qué dice que Jesús es el Mesías, es el hijo de Dios? Porque está atacando a los gnósticos que creían en Jesús, pero creían que Jesús nunca se hizo carne, sino que era Dios. Y que nunca tocó carne, porque si se hubiese hecho carne se contaminaba. Ese es el concepto gnóstico. Juan está diciendo, un momentico, las cosas no son así. Él se manifestó en carne, porque lo dice Pablo, y fue lo que se me reveló, dice Juan. De tal manera que el que cree que Jesús, Yeshua, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Porque yo no creía que Jesús era el Cristo. O sea, que Jesús, ese hombre, era Dios manifestado en carne. Y toda la epístola de Juan es una apología, una defensa de la deidad de Yeshua. Es importante. Un día de esto vamos a dar, uno de los cursos que tengo para dar por acá es un curso de apologética. Cómo defender los principios y las verdades bíblicas sin contaminarte con el error. Seguimos el carácter. Si quieres tener éxito en tu ministerio, enseña sobre el reino de Dios y sus principios. Solo enseña principios. Eso fue el único mensaje que Jesús predicó y enseñó. Fue el mensaje del reino de Dios. Mateo 4:23. Lucas 4:43 y muchas citas dicen, y Jesús andaba por toda Galilea y por todo Israel predicando, escuche, predicando el evangelio del reino, no el evangelio. Porque el evangelio es buena noticia, tú puedes dar buena noticia de cualquier cosa. No, él no daba buena noticia de cualquier cosa, era las buenas noticias, el evangelio del reino. Entonces el mensaje de Jesús, él nunca predicó sanidad como tú y yo la predicamos. Claro que en su mensaje estaba la sanidad, claro que él sanaba, claro que él salvaba, claro que él hacía muchas cosas. Pero su mensaje no estaba basado sino en el reino, y a través del reino y de su persona como rey, era que venía la sanidad. Entonces cuando una persona conoce los principios del reino, es cuando entiende lo que es sanidad. Porque Jesús, claro que predicó sanidad, pero implícito dentro del mensaje del reino. No hay mensaje de Jesús fuera del reino. Porque su mensaje fue el reino de Dios, lo dice la Biblia. Él predicaba el evangelio del reino. Entonces, solo enseña principios y leyes divinas en este tiempo del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Y yo enseño principios del reino y la ley de Cristo. Yo enseño principios del reino, leyes del reino y la ley de Cristo. Porque no puedo enseñar la ley mosaica porque estamos en un nuevo pacto, el nuevo pacto en Yeshua. Hay un nuevo sacerdocio, de Hebreos capítulo 7, un nuevo sacerdocio, y dice la Escritura que si hay un nuevo sacerdocio, es necesario que haya una nueva ley. Lo dice la Escritura. Quiere decir que la ley mosaica en la cruz del Calvario cumplió su propósito, que era matar. Porque la ley no salva, la ley condena, la ley no justifica. La ley fue dada para hacer que el hombre pagara por su iniquidad. ¿Y quién pagó por la iniquidad del hombre? Jesús. Entonces, ¿qué hizo la ley? Dice, consumado está, que la ley la cumple en el Calvario cuando la ley viene contra Yeshua, como el Hijo del Hombre, lo mata, lo condena a muerte y lo manda al infierno. Porque dice que descendió la profecía del infierno 3 días y 3 noches, según la profecía de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Entonces cuando Yeshua se levanta de los muertos, venció todo y cumplió toda la ley mosaica, que lo que hacía era condenar, matar y producía hijos para esclavitud, lo dice la Escritura. Entonces cuando Jesús se levanta, establece una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cómo te quedó el ojo? Porque la ley del Espíritu de vida. 1 Corintios 9:20, ¿qué dice? Pablo dice, yo me hice judíos, escucha, judíos a los que practicaban la ley, como si yo fuera judío. Como que yo practicara la ley, no practicando yo la ley, ni viviendo yo bajo la ley. Pero lo hice para ganármelos a ellos para Cristo, para ganármelos. Pablo dice, yo me hice como si estaba bajo la ley para ganármelos para Cristo. Entonces, si la ley estaba bajo la ley mosaica, era lo correcto, ¿por qué Pablo lo iba a sacar de la ley para ganárselo para Cristo? ¿Y qué dice de los que estaban sin ley? Y me hice como sin ley para ganar a los que están sin ley, los gentiles, porque la ley fue dada para los judíos. Y Pablo lo dice, fue dada para los judíos como ejemplo, para que viéramos y entendiéramos los principios. Pero el gentil, tú, yo, los que nos salvamos, que no somos judíos,
estábamos sin ley. Ni siquiera la gente dice las leyes noádicas, ni bajo la ley noádica, porque dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. No había ley. Entonces, escúchame. Cuando Pablo dice, pero yo me hice sin ley para ganarme a los gentiles, a los que están sin ley. Ahora escucha lo que dice. No estando yo sin ley, porque yo estoy bajo la ley de Cristo. Fíjate que no dijo bajo la ley mosaica, porque se estaba ganando a los judíos que están bajo la ley mosaica para que se convirtieran a la ley de Cristo y al Señor y a la gracia y a la salvación. Y dice, pero yo me hice sin ley para ganar a los que están sin ley, esto es a los gentiles, pero no estando yo sin ley, porque yo estoy bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley del Espíritu de vida en Cristo, en su Romanos 8:2. Y que te lo habla Hebreos. Entonces estamos bajo una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley mosaica condenaba, mataba la ley de vida en Cristo, la vida, la salud, la paz. Él cumplió toda la ley y yo la cumplo en Él. Él cumplió toda la ley por mí. Yo no tengo condenación. Él me libertó, me justificó de la ley, me justificó de todo y por gracia soy salvo. Y dice que la ley se cumple en todos los mandamientos. Amarás a tu Señor, a Dios Padre, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todos tus bienes. Eso es carácter. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí cumples toda la ley. Eso lo dijo Jesús, no yo. Redujo los 10 mandamientos, los 613 que dicen los practicantes del judaísmo, los redujo a 2. O a 1, dividió en 2. Amarás a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu vida, con todo tu bien y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley y los profetas. Eso no lo digo, lo dijo Jesús. Decide qué vas a hacer. Es cuestión tuya ahora. Yo lo creí y lo practico. Segundo, tú nunca puedes estar en desacuerdo con un principio o una ley creada, establecida por Dios el Creador, porque estamos hablando del carácter. ¿Cómo se forma el carácter? Con la ley de Dios. La ley del Espíritu de Cristo Jesús, con la ley divina, con los principios, no con la ley mosaica. La ley mosaica te condena. El que viola un solo mandamiento es culpable de todo. La ley siempre va a condenarte. El que está bajo ley está bajo condenación y está bajo pecado. Y si te circuncida, Gálatas capítulo 5, versículo 1, 2, y te dice que al que se circuncida ha caído de la gracia. Entonces no sé por qué te circuncida, si la Biblia dice que el que se circuncida cae de la gracia. Pero bueno, la gente quiere hacer y creer como le da la gana, no como dice la Escritura. Tú nunca puedes estar en desacuerdo con un principio o una ley creada, establecida por Dios. No puedes estar, tú puedes odiarla. Tú puedes detestarla, tú puedes decir lo que sea de un principio, pero no puedes estar en desacuerdo porque la ley que Dios crea, sea física o sea espiritual, siempre se va a cumplir. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Tú puedes estar en desacuerdo con la ley de la gravedad que Dios creó, pero si tú te paras en un edificio alto, que puedas matarte fácilmente, que no haya duda que si te caes te mata, porque una gente se puede caer de un tercer piso y queda vivo. Yo he conocido gente, pero de un piso 12 a 14, a menos que Dios te salve, que yo he conocido gente que Dios los ha librado de una muerte como esa, una hermana que cayó en Venezuela de 12 pisos y el Señor la resucitó. Se puede dar el caso, menos que Dios intervenga. Pero cuando tú te lanzas de un piso 12, por decir algo, y tú puedes orar en lengua todo lo que tú quieras, hacer todo lo que tú quieras, pero si tú te lanzas y violas esa ley, tú te vas a matar. Porque la ley va a funcionar porque los medios están dados. Así funciona el Evangelio. Cuando tú vives por la ley divina, por los principios, tú siempre vas a ser invencible. El enemigo no puede vencerte porque tú estás practicando una ley divina, que es la ley del Espíritu de vida, los principios del reino. Es por eso que es difícil que los políticos tengan carácter. Porque los políticos viven en su popularidad o viven de su popularidad. Lo que significa que ellos sacrifican sus principios para proteger su popularidad, lo cual anula su carácter y no se puede confiar en ellos. Son como la serpiente del Edén, engañadores y mentirosos, porque si no lo son, ¿de qué van a vivir ellos? ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a hacer? Entonces, el político vive de su popularidad y compromete sus valores y sus principios a fin de lograr sus intereses personales. Es por eso que un político no tiene carácter. El problema de la política es que quienes se meten en la política sin conocer la palabra se pervierten porque manejan principios satánicos. Y entonces la popularidad, si una persona va a perder unas elecciones, pero tiene 20.000 homosexuales que pueden dar el voto y gana, pues hace un compromiso con esos homosexuales. No, yo le voy a dar su derecho, yo le firmo lo que sea, yo hago lo que sea. Y se compromete apoyando la promiscuidad sexual, la perversión sexual, todo eso a fin de ganar la popularidad. Pero dice, no, yo soy de Dios, yo creo en Dios. Pero tú crees en Dios y crees en la palabra y tú estás apoyando borrachera, sinvergüenzura, promiscuidad sexual. Espera, aquí hay un doble estándar aquí. Carácter trabaja con estándar, con un estándar específico.
Hay muchos predicadores que son políticos en su mensaje y predican, en su mensaje, cuando predican, y en su conducta son políticos. ¿Qué significa que son políticos? Bueno, Esaú. Hay muchos predicadores que son como Esaú, venden su primogenitura por un plato de lentejas. Ese es el carácter de un político. Por eso en los políticos no puede confiar. Porque su política es la que domina su carácter, es la que rige su carácter y no los principios y valores. Un político compromete sus principios y valores, hermano, a la mamá y al que sea, a ti, al que sea, por lograr sus objetivos, porque él lo que quiere es el poder. Todo sea en aras del poder. Wow, eso está duro. Sí, yo sé que está muy duro. Y finalizo hoy diciéndote lo siguiente. El carácter es algo incambiable, ¿verdad? Es algo indeformable, es algo invariable, inalterable, incomprometido. ¿Quién eres tú en verdad? ¿Eres tú el mismo todo el tiempo? ¿Eres tú consistente? ¿Eres predecible? ¿Quién eres tú? Porque a veces somos como el camaleón, hermano. Nos mimetizamos. Si damos un palo marrón, nos volvemos marrón. Si estamos pegados de un palo verde, nos volvemos verde. Si es rojo, nos volvemos rojo. Hay predicadores que son como los políticos, se mimetizan. Tienen un mensaje mimetizado, lo acomodan por la ofrenda, lo acomodan. No, hermano, mire, perdóneme lo que voy a decir porque esto suena muy duro. Yo no voy a vender el mensaje a nadie. Si usted se ofende conmigo, yo trato de no ofenderlo, yo trato de ser respetuoso siempre. Soy una persona caballerosa, no me gusta ofender a nadie. Pero si la palabra que yo te doy de Dios te ofende, es tu problema. Yo no quiero que te ofenda, pero ¿qué voy a hacer? Todo sea por la verdad, nada contra la verdad. Jesús le decía verdades. ¿Qué le dijo a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo le deseo de vuestro padre que le dice hacer. Los ofendió, sí, pero le dijo la verdad. Tenían una naturaleza satánica. Eran huesos secos, tenían religión, pero no tenían. Entonces, o nos dice, alguien tiene que levantarse hoy día, y yo decidí hacerlo con todo y que decidí hacerlo, lo estoy haciendo con mucha prudencia. Pero alguien se tiene que levantar hoy día, un predicador que diga la verdad como es y que no tenga miedo. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se me han trancado tantas puertas en tantos países? A mí se me han trancado puertas, he recibido ataques de cuánta cosa hay. Se me ha calumniado, se me ha hablado desde ladrón, violador, mentiroso, falso, de todas cosas han dicho de mí. ¿Qué hago yo? Sigo para adelante, hermano. Porque cuando tú predicas la verdad, el diablo se te va a levantar. Y va a levantar calumnias contra ti de cualquier tipo para neutralizarte. Porque el enemigo lo único que tiene que hacer para destruirte es mostrarle a la gente que tú no tienes carácter. Que tú eres un mentiroso. Que lo que tú dices no es verdad. ¿Qué ataca él? Como no te puede atacar personalmente, no me puede atacar a mí personalmente porque yo sé quién soy. Entonces él va a atacarme por la moral. Él levanta una ola de inmoralidad contra mí, de mentira contra mí. Y personas que yo he formado en el ministerio, que hoy en día son grandes predicadores, que se formaron conmigo, hablan peste de mí, se formaron conmigo. Yo no entiendo eso. Pero ¿qué hace el enemigo? Como él no me puede atacar, él ataca mi moral, mis principios, mi vida personal. ¿Para qué? Para desacreditarme. Porque cuando tú tienes carácter de Dios, la gente confía en ti. La única forma que la gente confía en ti es que tú tengas carácter de Dios. Cuando tu carácter es empañado por una inmoralidad que sea cierta o que no sea cierta, a veces no es cierta y todo el mundo se aleja y tú no has hecho nada. Pero te levantó el enemigo una calumnia, se regó todo y todo el mundo la cree como una verdad. Porque el problema del pueblo de Dios es que es tan inmaduro que todo lo cree. Todo lo malo. Ojalá fuera como Pablo dice, el amor todo lo cree. Pero todo lo bueno, la gente cree todo lo malo. Mire, la gente le habla, mira, fulano de tal hizo tal y cual cosa. Ajá, ay, qué bueno. Pero cuando dicen fulano hizo tal pecado, ahí se encargan de difamarlo, pero no. Cuando hace lo bueno, no le envían una ofrenda para apoyarlo. Pero cuando hace lo malo, hacen lo que sea para destruirlo, para acabarlo. Entonces, termino diciéndote esto. Cuando el enemigo logra tocarte el carácter, no a ti, porque cuando uno tiene el carácter de Dios uno es impenetrable, uno está blindado, pero ante la opinión pública él logra arremeter contra tu moral y en el momento que la gente ve que tu carácter no es un carácter de acuerdo a Dios, como te lo mostré, entonces la gente desconfía de ti y te cierra las puertas. Es por eso que a tantos hombres de Dios se nos han cerrado las puertas. La verdad
y esa verdad está pegando y el enemigo dice, tenemos que enfrentar a este tipo, ha venido contra mí varias veces a atacarme personalmente, me pone cuanta trampa hay, pero como cuando no puede con uno y vuelve otra vez, porque él va a insistir y va a insistir, entonces busca a la gente débil por allá para armarte un tremendo lío para que la gente quite la mirada del carácter tuyo, del ministerio y de lo que Dios te ha dado. Ahí te lo dejo como la primera parte del mensaje sobre el carácter y su poder. Cuando tenemos un carácter sin fisuras, sin grietas, sin nada que la gente pueda señalarnos, entonces el enemigo no tiene cómo hacer. Por eso es que yo te recomiendo, amado pastor, apóstol, evangelista, maestro, no, profeta, no sigas dependiendo de la opinión de la gente, porque el diablo va a levantar cualquier cosa para que tú te desmayes. A lo mejor ahorita estás ahí desmayado, triste, porque te levantaron una calumnia. Hermano, no te entristezcas porque van a seguir levantando. Esa fue la primera. Espera 20,000 más. A mí me han levantado no una, a mí me han levantado, es más, 20,344 calumnias. Hoy en día yo llego a sitios donde los pastores que fueron amigos me voltean la cara porque yo soy esto y soy aquello, y me los he enfrentado. Hermano, ¿por qué tú estás así conmigo? Una vez me tropecé una persona en el avión, una muchacha que yo conocía de años y una cara de perro conmigo y molesta, y yo entendí que le habían llenado la cabeza de porquería porque yo conozco quién es ella. Y una muchacha que yo quise mucho porque ella de una hermana de la iglesia, una niña que la vi crecer y la quiero como una hija. Y la apreciaba, pero ese día que la veo, tenía años que no la veía, una cara, el esposo me saludó, me abrazó, pero ella no, ella. Y yo sabía lo que le pasaba. Ahora, ¿qué le voy a decir yo en ese momento en un avión montado? Me dio mucho dolor. Sin embargo, le dije, Señor, dame la oportunidad de abrirle a ella, despejarle la mente, porque a veces el enemigo te envenena contra la gente que tú más amas, con calumnias y mentiras, para apartarte de la verdad. Y a veces no nos damos cuenta. Es por eso que debemos tener cuidado con nuestros oídos, que no nos los embasuren. Todo lo que te digan, fíltralo por la palabra y permite que sea Dios quien te muestre el corazón de la gente. No te dejes guiar por lo que dice. Pregúntale al Señor. Por lo menos tómate un momentico para decirle, Señor, ¿esto es verdad o no es verdad? Órale a Dios y luego levanta el teléfono. Y si conoce a la persona, mire, doctor Porras, mire, Pedro Pérez, mire, Juan de los Palotes, ven acá, se anda diciendo esto, pastor, y usted lo amo mucho, lo apoyo. Eso es verdad. Dígamelo usted, porque si es verdad, pues yo lo perdono, pero dígame, no, eso no es así, mijo, eso no es así, mía. Eso es bueno, pero investiga. Me dijo un pastor una vez de la Asamblea de Dios en Venezuela, qué hombre tan lindo, él partió con el Señor. Se hablaba un montón de cosas de mí en Maracaibo, que yo enseñaba falsas doctrinas, que no sé qué, nada moral, solamente doctrinas, que yo enseñaba falsas doctrinas. Entonces el hombre aturbado, porque él me amaba mucho y escuchaba mis mensajes por radio y todo, y un día me pidió una audiencia, y yo estaba en ayuno en un apartamento y se acercó hasta allá, vino personalmente. Yo le digo, pastor, ¿en qué te puedo ayudar? Dime. Lo dejé entrar en mi ayuno, yo estaba ayunando, pero como era ese pastor y me pidió, pues, en pleno ayuno, le hice un huequito y lo atendí en el apartamento donde yo estaba ayunando, porque estaba en campaña. Y él me dice, no, es que viene porque necesito que me ayuden en algo, porque yo a usted lo aprecio, lo amo, su mensaje, pero es que andan diciendo esto y esto y esto. Pastor, eso es verdad. Y yo le digo, no, pastor, yo no sé dónde sacaron eso. Mira lo que yo creo, y lo agarré por la escritura como 2 horas. Yo creo esto. ¿Te parece bien? Claro. ¿Y dónde saca eso esa gente? Digo, ¿qué voy a saber yo? Lo que pasa es que hay un montón de gente celosa por lo que Dios está haciendo en la ciudad, que sienten que yo les estoy atropellando, que el ministerio está, la gente está despertando y ellos lo tienen atado en la religión, y cuando la gente despierta, pues los pastores se asustan. Porque no hay cosa que asuste más a un pastor que se dé cuenta que lo que ha enseñado está mal y que venga otro a aclararle a la gente que eso es un error. Uy, hermanos, entonces, cuando tú tienes un pueblo que cualquiera se lo puede llevar, es porque no tiene doctrina. Yo no tengo miedo que nadie me lleve a nadie a la iglesia. Yo tengo 180 congregaciones, ministerio y congregaciones. Y cuando alguien se va a la iglesia, pues que se vaya, ¿qué voy a hacer? Yo oro por él, lo bendigo. A veces me piden permiso, me quiero ir, ¿por qué? Y me explican su oración. Bueno, hermano, te bendigo. Pero yo no me voy a poner a pelear con nadie, hermano. Yo entreno a mi gente y la forma en la palabra, y cuando se vayan ahí, que sea el día que Dios quiere que se vayan para un propósito. Pero yo no estoy peleando por miembros, ni siquiera por los hijos que tengo a veces, porque creo que Dios también los lleva a otros sitios. No caigan en esas tramas, esas patrañas del diablo, en esas mentiras. Edifiquemos. Démosle a la gente la oportunidad de crecer y de ser bendecidos y que crezcan en el Señor, y no crea todos esos chismes, esas murmuraciones, porque se contamina. Mañana continuaremos con el carácter, la ley del carácter y su poder. Amén. Mil bendiciones a todos. Termino aquí. Yaneli Fernández, ¿cómo estás, Yaneli? Andrés allá en Mar del Plata, Méndez, París, Oscar. Wow, bendiciones. Luisa Molina, ¿cómo está Luisa? Mil bendiciones a toda la familia Molina allá en Riohacha.
Andrés Baldín, otra vez, Abraham Lemus. Abraham, te bendigo, hijo, gracias por aquella pregunta. No me has escrito, estaba esperando a ver si me escribías para darte mejor explicación sobre la salvación. Aleimi Bastida, hija, ¿cómo estás? Te bendigo. Keila Viloria, bendiciones, mi hermana. Andrés, otra vez. Mónica, todos los días estás conectada. Lisette Godoy, Lisette, ¿cómo estás, hija? Qué rico verte, bendigo tu voz, bendigo tu vida, siempre te he echado de menos. Para mí tú no te has ido todavía, tú estás todavía en la iglesia, yo te quiero mucho porque Dios te trajo con un propósito y me alegra que estés escuchando, te bendigo, hija. Escríbeme por favor a mi correo joreporrabe@hotmail, recuerda, joreporrabe@hotmail o me llamas a mi teléfono. El teléfono está ahí en mi Facebook, aparece mi teléfono, búscalo. Abraham Lemos, otra vez, Ministerio Miguel Arteaga, Ministerio otra vez Silver Onda, ¿cómo están? Bueno, tenemos tenemos mucha gente escribiéndonos, se nos terminó el tiempo. Mañana a las 12, mañana es viernes, mañana a las 12 estoy otra vez con ustedes. Vamos a orar para despedirnos de esta gloriosa tarde donde Dios nos ha dado tanta palabra. Escúchelo otra vez, saque notas, saque su resumen de 5 o 6 páginas y la tiene ahí para que ya pronto me la va a enviar para yo evaluarlo con un pequeño examencito y poco a poco lograr que usted estudie conmigo, con nuestra universidad y poder darle una licencia para que usted pueda usarla para ejercer el ministerio en la ciudad donde usted esté. Para mí es un placer poder hablar por estas redes porque aquí yo solamente estoy comprometido con el Señor, no con ministerios, ni con doctrinas de hombres, ni con concilios que me dicen no puede hablar esto, no puede hablar aquello. Hermano, yo aquí hablo con mucho respeto a todos los concilios, pero digo la verdad que Dios me da porque no dependo de los hombres. Yo digo como Pablo, Él es mi sustento, Él es mi provisión, así que a través de las redes es maravilloso porque nadie me va a quitar la ofrenda porque estoy hablando, nadie me va a cerrar las puertas y si las quiere cerrar, usted está cerrando la bendición porque lo único que yo hago y lo único que usted va a recibir si usted me lleva a su congregación, que en verdad yo no quiero viajar, tengo 41 años viajando, le decía a mi esposa, yo no quiero viajar más, no quiero más invitaciones. Ahora que me cerré para las invitaciones, a lo mejor empiezan a llover, ay Dios. Entonces yo en verdad no quiero viajar. Pero yo digo que cuando yo voy a un sitio, yo voy a bendecir, a sacar a la gente de la religión, de los dogmas, de las tradiciones, impartirles la verdad y que crezcan, que se desarrollen, sean pastores, apóstoles, profetas, ministros. Mi corazón está para bendecirles. Los quiero mucho, vamos a orar. Padre, bendigo cada pastor, cada profeta, evangelista, cada apóstol, cada maestro que me está escuchando, Padre, que esta palabra que yo he dado, Señor, tú se las reveles a ellos, se las muestres. Hazlo. Que estudien la palabra cada uno, que revisen los textos bíblicos, que revisen el idioma, que revisen los idiomas originales, que revisen la verdad para que tú se las reveles, Padre. Que pasen tiempo apasionados con tu palabra para que tu verdad sea una realidad en ellos cada día. Bendigo su vida, hermanos, sus ministerios, sus corazones, su familia, que esta tarde puedan ser una tarde de victoria, de gloria y que la bendición del Señor esté con todos ustedes. Pásele el texto invitando a muchos ministros y personas que escuchen esta programación y acuérdense de suscribirse en mi canal porque a veces la gente se suscribe y no le da la campanita, entonces no sabe cuando yo estoy. Dale la campanita porque al tocar la campanita le da la notificación de que estoy al aire. Entonces invite a miles y a miles y a miles. Hemos crecido grandemente en estas 2 semanas en los suscriptores en nuestro canal, pero yo quiero llevar ese canal a miles y miles de suscriptores para el primer seminario, no, el primer ¿cómo se llama? La primera enseñanza que voy a dar, diplomado, esa era la palabra que andaba buscando. Para el mes de febrero, posiblemente a finales de febrero, voy a dar un diplomado en vivo, interactivo, un diplomado en vivo sobre la importancia de la carrera ministerial. Es para la gente que quieran, porque es la base de todo ministerio, es conocer cómo es la carrera ministerial, cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo se llega, cuándo se llega, qué se recibe. Y eso lo voy a dar como dentro de un mes más o menos y voy a empezar a anunciarlo. Yo creo que ya esta semana o la semana que viene empezamos a anunciar el diplomado. Esto quiere decir que usted estudia conmigo esas 8 semanas, son 2 meses, y cuando usted termine de cursar todo, yo le envío su certificado de aprobación y ese certificado es acumulativo. Y cuando usted tenga varios certificados, yo le voy a dar una licencia como ministro de parte de este ministerio para que usted pueda ejercer su ministerio y pueda tener acceso a todo mi material y a todo lo que yo tengo para bendecir su vida. Los quiero mucho. Bendiciones, pastor, bendiciones, evangelista, profeta, apóstol, maestro que me están escuchando. Que la bendición de Dios sea sobre ustedes. Busquen la presencia de Dios. Cuando tú tienes el carácter de Dios en ti, ¿qué dijo Pablo? En Filipenses 4:19, dijo, hijitos amados, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que
Cristo sea formado en vosotros. ¿De qué está hablando? Del carácter de Dios en ti. Con esa escritura te dejo. Mil bendiciones, buenas tardes y que la gloria de Dios sea sobre ustedes y que este almuerzo sea provechoso y bendecido. Bye bye. Chao, chao. Mil bendiciones. Los quiero mucho. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor.